Buenas noches. Voy a utilizar solamente 1 minuto y medio de nuestro tiempo y luego ya os doy paso a vosotras. Primero de todo, muchísimas gracias al equipo de Twitch por prestarnos este espacio y sobre todo por estar con nosotras. No las veis, pero aquí en las sombras están Amrod Felagun moderando e Itarile rigiendo el canal. Yo me presento. Mi seudónimo en la ST es Silmarien. Llevo año y medio en la asociación ya y formo parte del grupo de trabajo Honorese, que os presento también brevemente. Honorese es un neologismo en cueña que une las palabras onone, que significa hermana, y otornase, que significa hermandad. El grupo de trabajo como tal, y esto lo voy a leer para ser concisa, está centrado en el estudio y difusión de la obra de Tolkien desde una perspectiva de género inclusiva. Y también tenemos como objetivo el fomento de la participación de voces femeninas en la sociedad. Como habéis visto en el adelanto en redes y con motivo del Día Internacional de la Mujer, hemos organizado la actividad de hoy junto a dos ponentes de la ST que están aquí conmigo. Elanor nos hablará de Edith Bratt y de las dificultades que tuvo en su época y rendirá un pequeño homenaje final a Priscilla Tolkien. Y Marta Lucien presentará contenido enfocado a explicar los diferentes roles dentro de la sociedad élfica y dentro de esos roles el que desempeñaba Galadriel. Al final habrá tiempo para preguntas con prioridad para que se pregunten las ponentes entre ellas. Esto es una cuestión de tiempo y de cortesía. Y me dirijo a la audiencia. En caso de que haya preguntas en el chat, sentiros por favor libres de irlas contestando por si acaso no tenemos tiempo para atenderlas. Y dicho esto, Elanor, adelante. Bueno, pues hola, buenas noches a todos y es un honor para mí estar en esta ocasión tan especial, el 8M. Bueno, pues en esta presentación voy a hablar de las relaciones biográficas de algunas mujeres con Tolkien. Lo que voy a contaros es simplemente una pequeña parte de mi proyecto personal. Un proyecto personal se desarrolla al final de la secundaria internacional que yo actualmente estoy cursando. Y bueno, en el proyecto personal, cada alumno elige un tema, lo investiga, lo desarrolla y produce un producto sobre él. Yo en mi caso lo tenía muy claro y decidí hacer un ensayo con Tolkien y lo hice y lo centré en la relación con las mujeres, tanto biográfico como en las obras. El trabajo acabó siendo bastante extenso, de casi 25.000 palabras, y, y, este, bueno, pero en esta presentación, solo como es muy largo, voy a centrarme en dos mujeres importantes de la vida de Tolkien, que fueron su mujer Edith y su hija Priscilla, que recientemente falleció. Y bueno, me gustaría rendirle un pequeño homenaje. Bueno, pues Tolkien, su vida transcurrió en entornos principalmente masculinos. Su colegio, el King's Arts School, era solo para hombres y eso. Y nació en la época tardo victoriana y alcanzó la edad adulta durante la época eduardiana. Claro, eso pudo haber hecho que tuviera muchos prejuicios en contra las mujeres, ya que se incorporaron en su educación. Pero algunas mujeres le influenciaron mucho, como su mujer Edith Bratt. Edith Bratt nació el 21 de enero de 1889 en Gloucester. Ella la acompañó a lo largo de toda la vida a Tolkien. Fue la madre de sus 4 hijos y fue la inspiración principal para Lucy. Bueno, Edith Bratt era hija ilegítima, hija de Fanny Bratt y Alfred Frederick Warrigal. Alfred Frederick Warrigal era un hombre casado y bastante adinerado, ya que poseía un próspero negocio de papel. Fanny era la institutriz de la familia y, bueno, tras un romance, ella se quedó embarazada del cabeza de familia. Ellos estaban enamorados, aunque las convenciones sociales estaban en su contra.
Y bueno, eh, pese al amor, por el amor que se procesaban, el señor Warrigal dejó a su esposa. Pero aún así debieron ocultar el embarazo. Bueno, pues eso, él siguió casado para evitar el estigma, para que no le afectara ni a su mujer ni a la hija que ya tenía. Eh, pero como quería a Fanny, pues se fue a vivir con ella. Y claro, para guardar apariencias, hicieron como si ella fuera su ama de llaves. Pasó bastante tiempo hasta que ya finalmente los Watteau se divorciaron. Bueno, cuando Edith nació, no figuró el nombre de ningún padre en su partida de nacimiento. Claro, este tenía que ser secreto para mantener la reputación de ambas familias. Y eso la convirtió en hija ilegítima, como he dicho antes. Y esto era la escala social más baja que podía haber en esa época. Eso le produciría un estigma durante toda su vida. Y claro, eso la, mm, la implicaría en el ostracismo social y generalmente también la miseria. Eh, Edith no podía vivir con sus padres y, claro, fue enviada a una familia de acogida, los llamados baby farmers, que aceptaban la custodia de un bebé o un niño, pero tenía que ser a cambio de un pago. Em, Muchos niños ilegítimos eran abandonados y morían en las calles por hambre o abandono. Aunque los baby farmers recibían un pago por su cuidado, tampoco trataban a los niños demasiado bien. Y hay bastantes conocidos asesinos de niños vinculados a estas. Las condiciones de vida no eran nada favorables. La alimentación era bastante mala y las carencias afectaron al crecimiento de Edith. Como se sabe, Edith era bastante bajita. Y bueno, eso también pudo agravar sus problemas de salud en sus últimos años. Alfred Warrigal, el padre de Edith, murió en 1891. En su testamento le dejó a Fanny, la madre de Edith, casi todos sus bienes, que al final le llegarían a Edith y le darían la posibilidad de al fin y al cabo ser un buen partido, pese a las circunstancias. Y, y bueno, en 1903 murió Fanny, la madre de Edith. Y claro, a ella le enviaron a un internado llamado Dresden House. Esto fue hecho por los albaceas de su madre, el señor Stephen Gatley, el que se puede ver en la pantalla, que era abogado, y por su propia abuela, que claro, no podía vivir con ella por el hecho de ser ilegítima. Bueno, Dresden House. Dresden House enseñaban muchas materias, inglés, música, arte, teología y probablemente latín. El internado tenía una gran reputación de educación musical, con piano, violín y canto, pero, eh, pero también baile. En la sociedad de esa época se esperaba que una joven de cierto nivel dispusiera de esas habilidades. Bueno, en cualquier caso, Dresden House era un entorno bastante elegante y culto, y esto contradice bastantes ideas vertidas sobre la educación de Edith. De hecho, Edith obtuvo buenos resultados en su examen del Trinity College, del Trinity House, eh, para obtener un certificado de música en diciembre de 1904. Fue con honores y mereció distinciones en escritura y en inglés. Bueno, Edith tuvo que abandonar Dresden House a finales de 1907 por razones de edad, y Stephen Gatley, como he nombrado antes, el abogado encargado de su tutela, decidió enviarla entonces, ya que era una joven, eh, ya que estaba a punto de ser una joven heredera cuando cumpliera los 21, a un entorno supervisado, y eso fue a la casa de la señora Fowler, que estaba cerca del oratorio de Birmingham.
Al año siguiente, a esa misma casa llegarían 2 huérfanos, los hermanos Tolkien. Bueno, como es conocido, Edith y el mayor de los hermanos Tolkien, Ronald, se enamoraron y comenzaron una complicada historia de amor. Esta fue condicionada por varias cosas. La diferencia de edad. Ella era mayor que él, ella tenía 19 y él 16. También por la diferencia de credo. Ella era anglicana y ella era anglicana. Y bueno, también probablemente por la historia familiar de Edith, que como hemos dicho era un grave estigma en esa época. Bueno, debido a las circunstancias y también sobre el ocultismo con el que Tolkien llevó el asunto y porque afectó bastante en su rendimiento académico, se le prohibió a él seguir viéndola y ella se tuvo que, hasta que él cumpliera 21, la mayoría de edad, y ella se tuvo que ir de Birmingham. Se fue a Cheltenham, con la familia de un abogado llamado Charles Hale Jessop, que era antiguo amigo de Alfred Warrewood. Bueno, allí Edith no tuvo ningún contacto con Tolkien, y claro, daba por hecho que la relación había terminado. Edith encontró un lugar con los Jessop y se integró en la comunidad, e incluso se comprometió con un tal George Field. Bueno, sin embargo, cuando Tolkien cumplió 21, contactaron de nuevo y convenció a Edith para que reanudaran su relación. Ella, claro, rompió el compromiso y aceptó también convertirse al catolicismo. Esto implicó que los Jessop la rechazaran y se tuvo que mudar de Warwick. Bueno, en marzo de 1906, con la inminente partida de Tolkien a la guerra, se casaron en Warwick. Tolkien cayó enfermo de fiebre de las trincheras mientras estaba en el frente. Esto provocó que lo enviaran de regreso a Inglaterra. Y claro, ella le acompañó por todos sus destinos por Gran Bretaña. En estos desplazamientos tuvo lugar la famosa excursión en la que ella bailó para Tolkien, en un campo de cicutas. Y esto sirvió de inspiración para el personaje de Lucien. Esta es una cita de Tolkien sobre la inspiración de Lucien con él. Y bueno, después de la guerra, primero fueron a Oxford. Y allí Tolkien trabajó en el Oxford English Dictionary. Y después fueron a Leeds, donde él consiguió plaza como profesor. En 1925 la familia volvió otra vez a Oxford. Y poco tiempo después nacería Priscilla. Oxford era un lugar que no le gustaba a Edith. No le resultaba bastante difícil socializar con los esposos de los otros académicos, ya que todas eran de buenas familias, y como ya he repetido varias veces, ella no. Bueno, ciertamente Edith y Tolkien pasaron malos momentos y tuvieron dificultades económicas, ya que tenían una gran familia y, claro, querían darle una buena educación a todos sus hijos. Y también tuvieron complicados tiempos de incertidumbre durante la Segunda Guerra Mundial, ya que dos de sus hijos estaban en el ejército. Y bueno, a medida que envejecían, la salud de Edith se empeoró bastante y pasó bastantes momentos complicados y en unas ocasiones sufrió algunas caídas de las que tardó bastante tiempo en recuperarse. Bueno, después de la jubilación de Tolkien pasaron bastantes buenos momentos en Bournemouth, la ciudad costera a la que se mudaron. Y ella era bastante feliz allí, ya que estaba bastante alejada de la formalidad de Oxford y bueno, era más tranquila. Bueno, sus últimos años fueron más complicados, debido a que su salud bueno, ya que su salud empeoró mucho. Con 56 años de matrimonio a sus espaldas, Edith murió el 29 de noviembre de 1971. Tolkien hizo escribir en su lápida el nombre de Lucien, la gran heroína de su ficción, que no tuvo otra inspiración sino su mujer. Ahora, Priscilla Tolkien falleció
el pasado lunes, y claro, me gustaría también recordar un poco de su vida. Bueno, Priscilla Merian Reuel Tolkien nació en Oxford el 18 de junio de 1929, en el 22 de Northern Road. Es la menor y la única hija de J.R.R. Tolkien. Bueno, siendo la única niña y además la más pequeña, se intuye que fue una niña algo mimada, tanto por sus padres como por sus hermanos. Bueno, sus primeros años coincidieron también con una época de bastante mejoría en la economía familiar, ya que recibieron la herencia del padre Francis y, bueno, más adelante los ingresos adicionales que produjo la publicación del Hobbit. Bueno, Priscilla tenía toda una familia de ositos de peluche y se cuenta que en más de una ocasión, mientras que se dirigían en coche a Sidmouth o a otra localidad costera con el viejo Joe 2, que era el coche de Tolkien, iba lleno con todos los ositos con los que Priscilla había insistido en compartir las vacaciones. Esta es una colección de... Aquí vemos parte de la familia de los peluches de Priscilla y bueno, se cuenta que en una ocasión, al ver tal panorama, alguien le preguntó a Tolkien si era un vendedor ambulante de ositos de peluche. Bueno, Priscilla fue muy buena estudiante desde su infancia. Primero acudió al Rice St. Anthony School y luego a la Oxford High School for Girls, aunque durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial fue educada en casa por una institutriz. Bueno, también como sus hermanos, ella también participó en la tradición familiar de que Papá Noel les escribiera cartas de Navidad. Bueno, como Priscilla era la pequeña, fue la última que siguió recibiendo noticias del Polo Norte. Y bueno, en todo caso, también se conoce que Priscilla participó activamente en la producción del Señor de los Anillos, ya que escribía a máquina algunos de los primeros capítulos de su padre. Allí ella tenía 14 años. Entre 1948 y 1951, Priscilla cursó inglés en el Lady Margaret Hall, un entonces college femenino en Oxford, y se graduó con honores. Bueno, Priscilla siempre recalcó la creencia absoluta de su padre en la educación superior de las mujeres. Esta es una cita que dijo ella: "Nunca ni en mi niñez ni desde entonces sentí que se hiciera ninguna diferencia entre mis hermanos y yo en lo que respecta a nuestras necesidades y oportunidades educativas". Bueno, ella tras graduarse comenzó a labrarse un futuro profesional y bueno, trabajó brevemente lejos de Oxford, en Bristol y Birmingham. Bueno, después ahí se decantó por convertirse en trabajadora social. Y eso fue motivado en gran medida por las imágenes de la posguerra y la pobreza que abundaban en Inglaterra. Es cierto que ella nunca intentó aprovecharse de la celebridad del apellido de su padre para obtener ninguna ventaja. Bueno, así que entre 1956 y 1958 asistió a la London School of Economics, donde obtuvo certificado en Ciencias Sociales y Estudios Sociales Aplicados. Después regresó a Oxford para ser Probation Officer, y eso es algo así como un oficial de la libertad condicional. Bueno, Priscilla nunca se casó, de modo que cuando se estableció definitivamente en Oxford, fue un gran apoyo para sus padres, ya que estos ya eran mayores. Y bueno, ella se encargó de ser la albacea de la historia familiar, en contraste con Christopher, que se convirtió en albacea pero literario de Tolkien. Bueno, Priscilla ha proporcionado a los estudiosos de la obra de Tolkien información útil sobre la historia familiar y ha escrito numerosos artículos, entre ellos My Father the Artist, en Amogen 23 en 1976 y Memories of J.R.R. Tolkien in his centenary year
además de la edición del Tolkien Family Album en 1992. Bueno, hasta el fin de sus días, ella conservó una gran lucidez, como última representante de la primera generación de descendientes de la familia Tolkien. Y bueno, y que ella descanse en paz y en las tierras imperecederas y Nanarie. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Elanor. A mí me ha encantado, he tomado un montón de apuntes y hay uno de hecho que me ha llamado muchísimo la atención y por el chat están hablando de un libro que se llama The Gallant Edith Bratt, que Sí, es lo tengo aquí. las ideas erróneas que tenemos sobre la educación de Edith. Sí. Casi toda mi información la he sacado de aquí. Un gran libro, lo recomiendo mucho. Me alegro. Y nada, respecto a Priscila, suelo comentar, me parece una tontería, pero bueno, es algo muy simbólico que yo por lo menos en la edición que tengo de cartas, la última carta que hay, que es la 354, está dirigida a Priscila. Casualidad. Pues muchísimas gracias, Marta, todo tuyo. Bueno, lo primero, Elanor, pues que me ha gustado mucho tu charla y que espero que la mía dure también, dure que no me vaya a dar cuenta. Bueno, mientras que Elanor ha estado hablando de mujeres reales, asociadas con Tolkien, a mí en esta charla me gustaría hablaros un poco de uno de los personajes femeninos de su obra, que es Galadriel, por todos conocida, ¿no? Y bueno, por supuesto buenas noches a todas y a todos y gracias por estar aquí, eso se me olvidó decir, y muchas gracias también a Silmarien y a Istel y a toda la gente de Honores y de la ST que me ha dado la oportunidad de estar aquí, que eso se me olvidó, pero por supuesto que tenía que decirlo. Entonces, bueno, también quiero decir bueno, que yo en las charlas tiendo a poner mucho texto, pero obviamente no hay que leerlo todo en absoluto y yo voy a decir lo que es lo importante de cada una y que bueno, pues dan por anticipado, ya que después de la charla de Lanor con todo fotos, lo mío es como todo texto y lo siento. Y bueno, pues para no enrollarme más con esto, en esta charla me gustaría empezar hablando un poco sobre cómo Tolkien ha escrito la sociedad élfica en cuestión de roles de género, ¿no? Que de esto se pueden ya esbozar cosas, pues leyendo pues el Silmarillion y todas sus obras, pero también hay un libro de la historia de la Tierra Media que se llama El Anillo de Morgoth, donde hay un artículo bastante conocido, una sección bastante conocida que se llama Leyes y Costumbres de los Eldar, y ahí habla con mucho más detalle sobre cómo considera el que es la sociedad élfica en cuestión de roles masculinos y femeninos. Entonces, pues, Tolkien describe una dicotomía que también observamos en la vida real, ¿no? Con las sociedades de nuestro mundo real, que es que la sociedad élfica se puede describir como una sociedad de una base que es patriarcal, que tiene una serie de roles de género establecidos, donde ya sea él lo justifica, ya sea pues por haber sido establecidos por la costumbre, y Tolkien también habla pues de una base de determinismo biológico, que también podemos ver en algunas de sus cartas, ¿no? Donde dice que según las inclinaciones naturales, ¿no?, de hombres o mujeres, pues al final se ha establecido en la sociedad que las mujeres se dedican más a unas cosas y los hombres más a otras. Por ejemplo, describe que son los elfos, los Neri, los hombres élficos, los que se suelen dedicar más a los temas de lucha armada, de caza, en los temas de artesanía, de forja, más el estudio de las lenguas, las composiciones musicales y bueno, de una forma quizá un poco subversiva a lo que podemos pensar, también lo que es la cocina, salvo el tema del pan, que sí que es algo específicamente tradicionalmente femenino en esta sociedad. Sin embargo, esto lo compagina con también decir que en principio cualquier elfo o elfa, cualquier ner o nis, tiene la capacidad de poder hacer cualquier cosa, ¿no? De poder dedicarse a cualquiera de las actividades posibles en la sociedad, que por capacidades físicas o mentales no queda que sí que podrían dedicarse a ello. Entonces,
una puede asumir que entonces cualquier elfo o elfa que quisiera alejarse de la norma establecida, pues se le permitiría hacerlo, ¿no? Que es algo que podemos observar, por ejemplo, en el caso de Galadriel. Sin embargo, pues creo que tampoco hay que olvidar, como también él mismo describe aquí, que el hecho de que sí que ya hay una serie de roles de género establecidos en sociedad durante muchos siglos, y recordemos que los elfos son inmortales, por lo tanto, pues ese refuerzo pues, es mucho mayor. Y eso también hace que al final las elfas y elfos que vemos que se alejan un poco más de la norma en ciertos casos sí que terminan siendo un poco más una minoría o casos más excepcionales, cosa que también podemos ver en nuestra vida real, ¿no? Entonces, los dos tipos de roles de los que voy a hablar dentro del contexto de Galadriel, pues son, por un lado, lo que podemos llamar pues, la vida más tradicional, las actividades que dentro de esa sociedad se consideran más tradicionalmente femeninas, como puede ser pues, el rol de tener hijos, ¿no? De ser madres, de casarse, de ser esposas, y luego pues, actividades como que se consideran más femeninas, pues son, pues, mientras que los elfos era pues, componer la música, aquí es tocar la música, tocar instrumentos, cantar, el baile, todo el tema pues, de tejido, costura, bordado, la jardinería, hacer las lembas, que también es algo específico para las mujeres, y bueno, todo el tema más de cocción, cuidados, etcétera. Y luego los otros caminos que vemos de cuando en cuando también en el Fast en Tolkien, pero que se consideran pues menos normativos o más tradicionalmente masculinos, digamos, son todos estos que estoy listando aquí, ¿no? El ser guerreras, atletas y cazadoras, exploradoras y aventureras, el tema de pues, que sean pintoras, artesanas, herreras, eruditas, maestras del saber, y luego pues todo el tema de líderes, gobernantes o estadistas. El tema de magas y hechiceras ya, bueno, quizás se puede considerar que como muchas veces es magia protectora, también podría asociarse más a no necesariamente algo tan poco normativo, ¿no? Y luego pues el fast que no se casará. Y vamos a ver con respecto al tema de Galadriel, que Galadriel prácticamente cumple todos, fallos técnicos, más fallos técnicos ya. Cumple prácticamente todos los puntos que vemos aquí, menos salvo el último, ya que sabemos que sí que está casada. Entonces, bueno, como obviamente no me da mucho tiempo a hablar de lo que es contexto de la trama, pero bueno, sí que puedo mencionar, que supongo que prácticamente todo el mundo conocerá a Galadriel, que es la única hija de Arwen y Finarfin, nació en Valinor, de una alta elfa de la Casa de los Noldor, y que, en mi opinión, y también descrita por Tolkien, es la elfa más fuerte y empoderada de la primera edad y realmente de la segunda y tercera también, ya que sigue siendo la única de los altos elfos que llegan desde Valinor a la Tierra Media a la primera edad, que sigue estando en la Tierra Media en la segunda y tercera edad y que tiene una trama con importancia, ¿no? Entonces, con respecto a sus roles, podemos empezar viendo que de los roles que se consideran la vida tradicional, según lo que puede describir la sociedad élfica, vemos que se dedica también a, bueno, esto no se describe directamente, pero se asume que ella es la que se dedica, ella y las mujeres de Lórien, a fabricar las lembas, por ejemplo, dan a la comunidad. Y también en Señor de los Anillos podemos verla en varios roles como tejiendo y bordando, que se describe que es ella y sus doncellas las que tejen las capas de Lórien, que les regalan a la comunidad también. Se la ve pues cantando sus canciones famosas, tocando el arpa, y luego pues tiene un papel muy importante, sobre todo en la parte del Señor de los Anillos, como protectora y como teniendo esa magia protectora y curativa. Pero luego también vemos que Galadriel es una elfa muy excepcional en prácticamente todos los aspectos que mencioné antes, y la mayoría de sus gustos, inclinaciones y ocupaciones serían pues no normativos dentro de ese refuerzo de roles de género que se han descrito al principio, ¿no? Ya que vemos que tiene interés en actividades atléticas, también lucha en la obra en algunas ocasiones, tiene ansias de aventura y liderazgo muy marcadas, dotes estadistas muy grandes, y también es una maestra del saber y tiene interés en la artesanía, como los Noldor, y eso la hace también amiga de los enanos. Y bueno, como inciso, también decir que esto no quiere, por supuesto, decir que las ocupaciones que se consideren tradicionalmente femeninas en una sociedad no tengan importancia o validez, tienen la misma importancia y validez. El problema aquí, obviamente, en mi opinión, es que haya una obligación o una limitación a que una persona pues haga una cosa u otra solamente según su género, claro. Entonces voy a pasar a hablar un poco de cada uno de los aspectos subversivos, no normativos, lo que es no tradicionalmente femeninos en esa sociedad, digamos, en los que destaca Galadriel, que prácticamente son todos.
Por un lado, Galadriel es descrita como la más grande entre los Noldor y una de las elfas más sabias, si no la que más en la segunda y tercera edad, descritas por Tolkien, ¿no? Y en material como en los cuentos inacabados o también la historia de la Tierra Media, se la describe como una gran erudita con mucho interés en lingüística y en prácticamente todas las ramas del saber de Valinor. También tiene pues, gran capacidad para comprender las mentes de las personas y también se describe que fue alumna de Aule y también de Yavanna en Valinor. Y por eso, luego en Cuentos Inconclusos también se dice que tenía mucho interés común con los enanos de Moria y por eso trabó esa amistad y esa alianza, ya que como parte de los Noldor también tiene ese interés común en artesanía, trabajos manuales y esos intereses de ambos grupos. Un aspecto que a mí me gusta especialmente es el de la fortaleza física y las fuerzas atléticas de Galadriel, que es una cosa que me da pena que no creo, en mi opinión, que no tanta gente conoce, ya que sobre todo es descrita así en el material un poquitín más escondido de la obra, ¿no? Como los cuentos inconclusos y la historia de la Tierra Media. Ya que en Silmarillion, pues por la razón que sea, en la versión final no se terminó realmente hablando de ello. Y es que Galadriel es descrita como altísima, la elfa más alta de la obra de Tolkien, 1,95 metros mide, prácticamente 2 metros, y también físicamente muy fuerte, y se la describe con una disposición de amazona, esto lo dice Tolkien en una de sus cartas, ¿no? Cuando está describiendo que el nombre de Galadriel viene, de hecho, de la forma en que ella recogía su cabello en una forma de trenza cuando estaba participando en proezas atléticas en Valinor, ya que en esa época ella tenía una disposición de amazona y le gustaba mucho pues, dedicarse a todas estas cosas. Luego, esto sí que es un aspecto que ya lo vemos más en Silmarillion, que es sus deseos de aventura y cómo ella quería irse de Valinor y llegar a la Tierra Media para poder explorar y poder gobernar reinos. Y por ello, cuando los feanorianos se rebelan, ella es la única mujer en asistir al juramento de Feanor y se convierte en una de los principales líderes de la rebelión, ¿no? Junto con sus hermanos, la que lidera la caja de Finarfin y atravesando el Helcaras hasta llegar a la Tierra Media. Ya en la Tierra Media, sobre todo en la Segunda Edad, la vemos destacar mucho en un rol de estadista y gobernante. En los cuentos inconclusos se describe cómo entre ella y Celeborn, ¿no? Su marido, establecen el reino de Eregion y gracias, como decía antes, a su amistad y su alianza con los enanos de Moria, Galadriel termina estableciéndose en Lothlórien y se termina convirtiendo, también junto a Celeborn, en la líder, la protectora y la reina, que esto depende de la fuente, se la llama reina o no, de los elfos silvanos de Lórien. Y Sauron, en todo este material, me parece muy interesante que considera a Galadriel como su principal adversaria, su mayor amenaza, ya que en esa época es la elfa más poderosa que queda en la Tierra Media, la única que queda de los que partieron de Valinor, como decía, y ella, básicamente en toda la segunda y tercera edad, se dedica de todas las formas posibles a poder enfrentarse a Sauron y también a proteger pues, tanto su reino de Lothlórien como hacer todo lo que pueda para enfrentarse a él, ya que es ella también la que inicia, por ejemplo, el Concilio Blanco, ¿no? Para oponerse a Sauron. Bueno, aquí es que no sé cuánto puedo yo aquí estar detallando, pero como sí que quería decir, a mí Marta, lo que quieras. Vale, muchas gracias, María. Una cosa que a mí siempre me gusta cuando estoy analizando pues, un personaje es, pues, obviamente, decir en este caso todo lo positivo que tiene Galadriel, porque obviamente tengo un sesgo, a mí Galadriel me encanta y me parece que es un personaje excepcional, pero también me gusta con todos los personajes decir las cosas criticables y las menos criticables. Y una cosa que sí que quizás yo podría ver criticable a Galadriel es que desde el principio ya tenía esas ansias, ¿no? De no solamente de explorar, sino también de gobernar pueblos en la Tierra Media. Y ella es una alta elfa de los Noldor, como digamos una casta superior entre los elfos, podría decir, desde un punto de vista de clases. Y termina siendo gobernante de elfos, digamos, no de castas inferiores, pero digamos que ya estaban ahí viviendo, Sindar y silvanos, que sí se consideran un poco menos altos elfos. Entonces quizás se podría ver eso desde un punto de vista colonialista y tal, pero bueno, eso es un inciso simplemente, pero por decir que no todo siempre tiene que ser positivo, ¿no? Un punto que a mí me encanta de Galadriel es su aspecto raro, que también es algo que no aparece muy a menudo en lo que es el material más conocido, pero sí que en cuentos inconclusos también. Dice cuentos no acabados y cuentos inconclusos de forma alternada, perdón.
se la describe también luchando en algunas ocasiones, por lo que se puede asumir que también se ha entrenado en artes marciales, no solamente ha destacado en proezas atléticas, ¿no? Se la describe, por ejemplo, no solamente se la llama Galadriel la Valiente, por ejemplo, la más valiente de la casa de Finwë incluso, sino que también se la describe tomando armas y luchando heroicamente, cito, por ejemplo, en la matanza de Fëanor de los Teleri, cuando intenta arrebatar las naves en Aqualonde. Y luego por ello me parece pues más que probable que también participaran en el asalto de Dol Guldur junto al Concilio Blanco, y también se describe en los apéndices del Señor de los Anillos cómo se une al ejército de Lórien y echa abajo Dol Guldur. Como este es uno de mis aspectos favoritos, el de las guerreras en la ficción y en la historia y en todos los ámbitos posibles, pues he querido pues, dar otra transparencia a ello y también comentar pues, que originalmente en la tercera película del Hobbit se pensó, como que vemos aquí a la izquierda arriba, se pensó en darle justamente ese aspecto a Guerrera Galadriel, ¿no? Cuando van a enfrentarse a Sauron y Dol Guldur, al final decidieron dejarlo en un aspecto mágico solamente, de ofensivo mágico. Y también, pues, yo personalmente estoy muy contenta de que en la serie vayamos a ver justamente a esa Galadriel guerrera. Estoy muy emocionada por ello y quiero dejar claro por mi parte que de todo lo que de algunas personas he estado leyendo, ¿no? Diciendo pues que Galadriel guerrera es una invención o es algo que han hecho para que no es acorde con el lore, ¿no? de Tolkien, pues en realidad sí, aunque no tiene por qué serlo, en realidad sí que resulta que Tolkien describió a Galadriel como muy alta, muy fuerte y con dotes atléticas y luchadoras, o sea que me gusta mucho que vayan a hacerlo. Ya pasando a otro de los puntos de Galadriel, es el de la magia. Y antes de ello, pues sí que quiero comentar que en Señor de los Anillos ya vemos que bueno, los elfos no suelen llamar magia a muchas cosas que los humanos y otras razas considerarían que lo son, ¿no? A su percepción. Yo voy a decir magia por facilidad de homogeneidad, todo, ¿no? Pero que hay algunas cosas que los elfos probablemente no considerarían que es magia, sino incluso más tirando a tecnología o a ciencia incluso. Pero, bueno, pues, inciso. Pues en su estancia en Doria durante la Primera Edad, sabemos que Galadriel estuvo con Melian, que es la madre de Lucien, y ambas dos son las magas, las hechiceras más poderosas de la Primera Edad. Entonces se dice que Galadriel aprendió de Melian muchos conocimientos y me parece más que probable que también magia, ¿no? De hecho, vemos paralelismos bastante claros entre Melian y Galadriel como las protectoras de Doriath y Lorien, respectivamente, ¿no? En sus edades, la primera y la tercera edad. Segunda, tercera. Luego también sabemos que Galadriel es la portadora de Nenya, uno de los 3 anillos de los elfos, y que lo usa constantemente tanto para preservar el reino de Lórien, como también como protección de ese reino contra Sauron. Y el poder de Nenya es tan grande que se dice que solamente Sauron puede pues, contrarrestarlo, digamos. Incluso así, en El Señor de los Anillos se describe cómo ella es capaz de ocultar sus pensamientos de Sauron y que él no perciba lo que pasa en Lórien en sus pensamientos, o sea que tiene muchísimo poder, y también se describe cómo hace retroceder las fuerzas de Sauron 3 veces durante los ataques que Sauron ocasiona contra Lórien en la Guerra del Anillo. También como esto no es algo propio de Galadriel solamente, sino que muchos elfos tienen posibilidad de comunicarse telepáticamente entre ellos, mentalmente, telepático por decirlo así, y también tienen el don de la premonición, como es algo típico en muchas elfas. Por otro lado, pues eso, vemos ese rol de la magia de Galadriel, sobre todo en la época de los Niños Anillos, cuando también ella pues está canalizando mucho más sus habilidades con Nenya, ¿no? Entonces se la ve un poco más en ese rol que en un rol más atlético, más guerrero, y se ve cómo pues ayuda con objetos mágicos, digamos, tanto a Gandalf como a Frodo como a la Comunidad del Anillo, ¿no? Tanto, por ejemplo, con el vial de la luz de Arendil que regala Frodo, o con los consejos y la ayuda de las visiones de su espejo, y bueno, pues es otro aspecto importante del personaje. Que se puede, como decía al principio, en lo de la magia, si sobre todo es algo más protector, se suele considerar algo más tradicionalmente femenino, pero aún así también la vemos utilizando, que no quiere decir que sea negativo, quiere decir que es un poco más normativo, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo aquí del contexto de los roles, aunque también vemos que utiliza la magia en un contexto más ofensivo, por ejemplo, en los asaltos a Dol Guldur, ¿no? En la película del Hobbit, por ejemplo, se la ve utilizando la magia de Nenya, el poder de Nenya tanto para rescatar a Gandalf como para echar a Sauron Dol Guldur,
y en los apéndices se la describe, como decía antes, partiendo a Dol Guldur y echando abajo, muy a la manera de Lúthien, como vemos en el Silmarillion, que cantando Lúthien tira abajo la fortaleza de Sauron, ¿no? Pues aquí Galadriel lo vuelve a hacer con el poder de su anillo para ya pues empezar a curar un poco la zona de Dol Guldur y el bosque negro. Y bueno, esto es en cuestión de roles y quería un poco terminar hablando de la relación, de la dinámica de relación, cuán normativa también es dentro de esa sociedad. A mi opinión, la relación de Galadriel y Celeborn es probablemente la más igualitaria de la obra de Tolkien, si no una de las que más. Y una cosa que a mí me parece muy excepcional y muy interesante es que Galadriel no pierde ni un ápice de iniciativa, ni sacrifica ninguna de sus aspiraciones no normativas que tiene al casarse. Y casarse lo hace muy pronto en su trama, lo hace en la primera edad, cuando llega a la Tierra Media. Lo conoce en Doriath, es una de las versiones, yo creo que la más actualizada. Y ahí se casan, pero después de eso ya vemos todo lo que hace Galadriel, tanto por su cuenta como con Celeborn. Gobiernan en Lorien lado a lado, batallan juntos de vez en cuando y además me parece también muy importante que no necesitan estar juntos todo el tiempo para que la relación sea sana y estable. Y vemos que no sacrifican nada realmente. Si pueden mantener su independencia, pueden pasar temporadas en lugares diferentes sin que haya ningún problema. Como vemos, por ejemplo, que cuando Galadriel parte a Valinor, porque tiene añoranza de su hogar, que Celeborn se queda un poco más en Lorien porque aún no está preparado. También vemos que Celeborn es muy amigo de los enanos, entonces cuando Galadriel quiere estar con los enanos, pues Celeborn no tiene ningún problema, se queda en Rivendell y cosas así que a mí me parecen muy excepcionales. No lo vemos en otros casos en la obra de Tolkien, en casos de mujeres poderosas que no necesariamente tienen tan buena suerte, en mi opinión, en las relaciones, y por eso me parece pues algo muy interesante en Galadriel. Y bueno, esto no hay, por supuesto, tiempo para meterse a hablar en todas las dinámicas interesantes que puede tener Galadriel con toda la gente con la que interacciona, pero sí me gustaría pues, poder destacar por encima pues algunas de ellas, ¿no? La amistad con Melian ya le he mencionado antes, también es madre de una hija, Celebrian, es la abuela de Arwen. Presta pues refugio, consejos y regalos constantes a Gandalf, Frodo y la comunidad. Como hemos dicho antes, Sauron la considera su mayor enemiga. Y su amistad con los enanos también es muy relevante en los Anillos, ya que gracias a su crítica de la xenofobia que expresa que le ponen el recibimiento de la comunidad, eso es realmente el factor catalizador de que Legolas y Gimli establezcan esa amistad y que puedan llegarse a esa armonía mayor entre los elfos y los enanos en la corta edad, al acabar la Guerra del Anillo. Y bueno, me he olvidado de Fëanor. Fëanor, pues como todo el mundo que es fan del Silmarillion sabe, pues tiene una relación complicada con Galadriel. Los dos son descritos por Tolkien como los más grandes de los Noldor, prácticamente. Se dice que Galadriel iguala a Fëanor en poder, pero lo supera en sabiduría. Y bueno, pues sabemos esa anécdota en que Fëanor se encapricha con el cabello de Galadriel, le pide un mechón de su cabello repetidamente 3 veces y ella le dice que no, y él se ofende, por supuesto. Y es un ejemplo, a mi gusto, de temas de consenso y de temas de no tener por qué darle a los hombres todo lo que les piden, porque luego ella decide libremente, por ejemplo, darle 3 pelos a Gimli, pues porque a él le parece bien. Y en el otro caso no. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, sin Mario, me queda una transparencia. No te preocupes, no te preocupes. Vale, Tú muchas sigue, ¿eh? gracias. Ok, Tranquila. bueno, pues para terminar, esto es como un resumen de los puntos en los que yo podría decir que podríamos criticar algún doble rasero o algún aspecto sexista. Me ha costado, ya que para Galadriel ya digo que es uno de los personajes más empedrados y mejor escritos, en mi opinión, de la obra de Tolkien, que prácticamente no hay ningún tropo problemático o dinámica desigual ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, si podemos listar algo, yo comentaría que en los casos de muchas de las mujeres descritas por Tolkien sí que se suele enfatizar la belleza física, ¿no? Aunque eso también le pasa a Galadriel, ¿no? Aunque en su caso también muy a menudo es descrita como sabia, fuerte y valiente. Por lo tanto, en este caso no es tan blatante como puede ser en otros. Si queremos que uno de sus nombres, su nombre materno, es Nerwen, que significa la mujer o hombre. Y esto viene relacionado con su altura, con su aspecto físico fuerte, con sus inclinaciones más atléticas y guerreras, probablemente.
Y esto es una cosa que se repite con otros nombres femeninos para Tolkien, como Nerdanel, como Meldir, como Nessa, y tienen todos la raíz de hombre y que asocian pues un mayor interés por la erudición, una mayor fuerza, valentía, etcétera, con características más naturalmente varoniles, lo que en mi opinión sí que es un punto problemático. Luego, una cosa que me parece curiosa es que en la versión del Silmarillion es verdad que omite bastante parte de las contribuciones importantes de Galadriel, que sí que podemos, por ejemplo, encontrar en Cuentos Inconclusos o en la Historia de la Tierra Media, ¿no?, donde hay más información. Y todas sus características amazónicas están también relegadas a ese material un poquito más recóndito, que por eso a mí personalmente pues me da pena porque hubiera estado bien que hubiera estado también en el Silmarillion. Luego, pues un punto muy común, bueno, muy común, bastante común de cierta gente en el fandom, es decir, pues que Celeborn es muy débil y que no es interesante porque y que Galadriel es la dominadora de su marido, básicamente porque Galadriel mantiene iniciativa propia y poder y realmente mantiene una relación bastante igualitaria, ¿no?, con Celeborn, y me parece problemático que la conclusión de bastante gente sea que ella es dominadora de su marido en lugar de decir, pues mira qué relación tan igualitaria, ¿no? Y bueno, y por último, de aquí se podría decir muchísimo, solamente decir que a mí me parece muy interesante el momento en que Galadriel rechaza el anillo, ¿no?, que se ve como ese punto de inflexión en el que ella demuestra su gran fuerza moral, en mi opinión, y no por ello pierde ni su empoderamiento, ya que sigue manteniendo un rol bastante activo y empoderado a partir de entonces. Simplemente considera que más poder y que el reino de los elfos siga a costa de esa corrupción, pues no vale la pena, lo que me parece muy loable. Sin embargo, hay algunos otros enfoques que consideran pues que esa renuncia del anillo pues está más relacionada con una renuncia también al mayor orgullo y a esa sed de poder que tiene en su juventud, ¿no?, o más que simplemente a rechazar un poder corrupto, interpretación que yo personalmente no comparto. Y bueno, luego está la interpretación de la que también se puede hablar y de la que Tolkien también habla en sus cartas, que es considerar que ese punto es el que hace que los Valar la puedan perdonar, ya que Galadriel es considerada como una penitente por haberse rebelado. Y bueno, se podrían decir muchísimas más cosas de Galadriel, pero lo voy a dejar por aquí. Y muchísimas gracias por estar aquí y por escucharme. Y bueno, aquí tenéis yo me dedico bastante, porque es mi tema favorito, hablar de mujeres en Tolkien, o sea que lo que tenga pendiente lo iré publicando por aquí. Y bueno, muchísimas gracias. A ti. He llegado a leer un comentario en el chat que decía que sigas hasta las 12 de la noche. O sea, que te animaban a seguir. Te voy a dar las gracias por dos cosas. La primera, porque nos has dado una guía de lectura como maravillosa para profundizar en el personaje, porque, bueno, con el tráiler de la serie pienso que a muchos lo que nos falta es lectura, profundizar en la lectura para poder entenderla mejor. Y te doy también las gracias porque nos das también herramientas para poder debatir de manera informada sobre el personaje y sobre la serie el día que llegue. Muchas gracias. Me faltó poner bibliografía y pensé que quizá no iba a dar tiempo, pero bueno. Yo recomiendo Cuentos Inconclusos bastante para Galadriel, porque Para tiene mí le he un referido muy bien. capítulo prácticamente hablando de ella solamente, que es genial, ese capítulo está muy bonito. Y muy Para mí interesante. le he referido muy bien. En la presentación estaba indicado todo. O sea que Pues muchísimas gracias, me alegro. se podía seguir, no, sin problema. Okay, me alegro mucho. Para cumplir la hora nos quedan 12 minutos. Entonces, si os parece, yo he tomado apuntes, pero prefiero que os preguntéis entre vosotras. Ya digo, por tema de tiempo y cortesía, Okay. ya que vosotras exponéis, preguntad lo que queráis y si Bueno, da lo que veas. tiempo. Sí, hay tiempo. Yo, si no te importa, te voy a preguntar primero, Elanor, para dejar de hablar un poquito. Y luego me preguntas tú, ¿te parece? Bueno, yo con respecto justamente con esto de mi interés personal en los estudios de las mujeres de Tolkien, ¿no? Tanto en su vida real como las mujeres ficticias, que es en lo que más suelo tirar yo. Me gustaría preguntarte, ya que has estudiado también, has hecho bastante estudio, ¿no?, bibliográfico de ello, ¿qué panorama le ves al tema de los estudios, cómo van los estudios tanto sobre las mujeres de la vida de Tolkien como sobre las mujeres en su obra? No sé si me he explicado. Sí, bueno, yo sinceramente creo que a la hora de los estudios de Tolkien, aunque se han hecho algunos sobre la vida de las mujeres, por ejemplo, el que hemos nombrado antes, de Galante Brad,
sobre Nancy Bunting. Aún queda mucho por hacer. Se me ocurren ahora mismo unos pocos casos. Por ejemplo, se tendría que investigar bastante sobre el rechazo que sufrió Mabel a la hora de por parte de su familia a la hora de su familia por su conversión, pero en esto ya está trabajando Nancy Bunting, la mujer que acabo de nombrar, escritora de Galante Verdad, el libro que hemos nombrado ya varias veces. Y bueno, yo creo que también se podrían estudiar cartas de Tolkien. También para el estudio estaría muy bien que publicaran numerosas cartas de Tolkien que podrían aportar más luz sobre este tema, ya que en las cartas es donde Tolkien se expresa libremente. Y bueno, en este sentido también las cartas de Tolkien a Edith y de Edith a Tolkien durante su noviazgo realmente podrían servir para conocer mejor a Edith, porque ha sido bastante maltratada por los biógrafos de Tolkien. Por ejemplo, uno de ellos podría ser Carpenter, el biógrafo principal de Tolkien, ya que decía bastantes prejuicios contra ella que han resultado no ser ciertos o ser solo parcialmente ciertos y mal interpretados. Y bueno, también estaría bastante bien tener más estudios con los análisis de personajes femeninos en su obra y, claro, sus informes. Sí, yo tengo pendiente ese libro, el de Edith, el que has enseñado antes. Y la verdad es que me interesa mucho conocer más de la vida de las mujeres de su vida, la verdad. Y no sé si te pregunto ya, te hago ya otra pregunta o quieres que alternemos, porque yo tenía una relacionada justamente con las mujeres de su vida, ¿no? Un poco que estuviste hablando de dos de las mujeres, pero en general, un poco el tema de la influencia que puedan haber, hablaste de la influencia que habían tenido en Tolkien, ¿no? Al principio, como en resumen. Entonces, un poco sobre qué piensas al respecto de la influencia que han podido tener en cuanto a su ideario o a su obra, o cómo pueden haber influido en su obra, quizá. Bueno, pues las mujeres de la vida de Tolkien influenciaron bastante en su desarrollo como su personalidad. Y claro, las más importantes fueron 4, de las cuales he nombrado yo 2 hoy. La primera fue su madre, Mabel Tolkien. Después su tía, Jane Lee. Y después ya su mujer, Edith Bratt, y su hija, Priscilla. Bueno, esas fueron las 4 que más le influenciaron. Su madre y su esposa fueron básicamente faros para él. Y su tía Jane fue una mujer poco común en su época, ya que estudió en la universidad y, y tuvo un trabajo. Y claro, ella puede ser un faro de inspiración para él. Él, como ya he dicho al principio de mi presentación, se movía en entornos realmente masculinos, donde la influencia de la mujer era bastante pequeña o puede que incluso inexistente. Y claro, esas 4 mujeres fueron un elemento básico a la hora de formar una visión de su vida, ya que probablemente fueron las personas que más le ayudaron a ver el mundo como es. Y pues yo creo que eso es, esas fueron las mujeres que realmente le ayudaron a cambiar su visión del mundo y las que más le influyeron. Pues muchas gracias por contestarme. Muchas gracias a las dos. Elanor, ¿me preguntas para Marta? Sí, yo quería preguntarte, ya que tú has hablado de Galadriel y a mí me interesa mucho las figuras de su vida, ¿qué figura crees que fue la inspiración para Galadriel? Bueno, Tolkien habla en sus cartas ya que no quería centrarme en eso, ¿no? Quizá para responder, porque eso yo creo que es más conocido, ¿no? Habla en sus cartas, le preguntaron en una carta, creo recordar, no sé cuál, si se había inspirado pues en su
su ideario católico, ¿no? En la cultura católica, como por ejemplo la figura de la Virgen y etcétera, en su representación al menos estética, ¿no? de Galadriel. Y dijo que sí, que en parte sí. Pero luego, a mi opinión, siempre que la leo, ¿no? Siempre que leo el personaje de Galadriel, pues siempre yo tengo mucho interés personal también en las mitologías del mundo, ¿no? En todo el tema de literaturas de diferentes culturas y tal. Y yo siempre veo, y Tolkien también, claro, Tolkien estaba muy interesado en la mitología escandinava, en la clásica. Claro, era filólogo, entonces estaba muy interesado también en todos esos tipos de mitologías y culturas. Y claro, sabemos ya que han tenido su influencia en su obra, claro, y en sus personajes y en las lenguas y en todo. Yo siempre he pensado que Galadriel se parece muchísimo a los arquetipos, depende de qué rol y qué faceta estemos viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, su faceta de protectora de Lórien y maga, etcétera, se me hace muy similar a las magas y a las hechiceras de mitologías como, por ejemplo, la Astúrica, que sabemos que Tolkien también estaba interesado. Por ejemplo, la Dama del Lago, mucha gente ha hecho analogías, ¿no? Con la Dama del Lago. Y también en su faceta atlética, su faceta amazónica, que dice Tolkien, pues fijo, ha tenido que influirse, pues ya sea en las amazonas de la mitología griega o en diosas como Artemis, también están las valquirias escandinavas, diosas atléticas, también en la mitología escandinava como también tenemos. Y bueno, siempre me ha parecido muy interesante poder ver justamente qué figuras mitológicas, qué heroínas, qué reinas, qué magas, qué guerreras se podría haber influido Tolkien para crear las mujeres de su mitología, que en mi opinión claramente están influidas por todo este legado, ¿no? mitológico anterior, en el que él se inspira. Y me estoy enredando, y eso. Y de la vida real, pues claro, ahí ya no estoy, ahí ya eres tú más. Entonces yo me quería centrar en esta respuesta más bien en tema mitológico ficticio. Pero Sí, vamos, igual también su tía se inspiró, porque qué la verdad. interesante. Bueno, yo también quería preguntarte sí, claro, si Galadriel es realmente un personaje excepcional, ya que, ya que sus roles, debido a sus roles y a su relación en pareja. Así que, en tu opinión, ¿en qué puede diferenciar Galadriel de otras mujeres de Tolkien también poderosas? Pues sí, es una pregunta muy interesante que a mí me gusta mucho esto. A mí es que Galadriel me parece verdaderamente excepcional dentro de la obra, no porque no haya otras mujeres que también tengan aspectos que también son excepcionales, porque tenemos bastantes mujeres en la obra que son poderosas o que son inteligentes o que se describe su valentía o todos estos aspectos, ¿no? Pues tenemos que decir, tenemos el poder y la magia de Lucien, tenemos, bueno, solamente la magia, tenemos Lucien maravillosa, pues me llamo así yo también. Tenemos a Imeldis, tenemos a Morwen, a Melian, a Eowyn, a un montón de mujeres que tienen pues aspectos innegablemente interesantes y poderosos, ¿no? A mí lo que me parece que diferencia a Galadriel un poco, o que la hace más excepcional quizá, que la hace como, para mi gusto, no es, eso, más excepcional, es que me resulta muy interesante que no, que cumple como todas las casillas, ¿no? Que todas las casillas que también comenté en la charla de los aspectos no normativos en su sociedad, prácticamente todos los llena, todas las casillas, las tacha. Y que aún así no se encuentra prácticamente con ningún obstáculo, digamos, por su género, quiero decir, ningún tipo de trama particularmente grande, ¿no? Que le dejan, digamos, o que en su trama, la forma en que está construida su trama, ella puede tener todas esas inclinaciones y encima una relación en la que, porque eso es una cosa que en mi opinión controvertida para algunas personas, pero en mi opinión, varias de las relaciones que son consideradas muy románticas en la obra de Tolkien a mí me parecen problemáticas en algunos aspectos porque veo un poco un cambio en la mujer que pasa de tener como una fase
más tira para adelante, ¿no? Más con más iniciativa, más proactiva, más heroica, a establecerse en cuanto se casa, generalmente coincide con eso, a un modo de vida un poco más normativo, un poco más de roles tradicionales. Y eso es algo que en Galadriel es que no vemos en absoluto, es que ella se casa muy pronto y ni el casarse es como algo especialmente importante en su arco, o sea, el arco romántico no es algo especialmente, simplemente está casada, es como una established relationship, que dicen, ¿no? En inglés, como establecida, una relación establecida. O sea, que no hay ningún obstáculo realmente en su trama, y eso es algo que sí que serían las pegas que yo le pondría a la forma en que Tolkien caracteriza otras tramas de sus personajes femeninos. Sí que veo yo ahí más obstáculos. Alguna de más de, o sea, no es, me estoy arriesgando, pero eso. Por ejemplo, Erendis vemos que se la demoniza directamente por ser vocablemente feminista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que podría yo criticar un poco más, no puedo hacerlo con Galadriel, o sea que, no sé, la veo como que es un personaje que estaba muy inspirado en los hombres a hacerlo, la verdad, porque ha salido prácticamente redondo, según mi opinión. Y bueno, para mí, no sé. Tú sí que... A mí me está Esta pareciendo muy cosa interesante, así que... apasiona mucho, la verdad. Pues mira, te hemos hecho ya la hora. Para mi Mira, gusto ha quedado redondísimo. Ha sido tremendamente interesante y si queréis lo podemos dejar. lo que tú Os veas. agradezco muchísimo a las dos las ponencias, la paciencia para prepararlo. Vamos De sin nuevo al problemas. equipo de Twitch, que lo tenemos aquí por detrás, aunque no salgan, están. Y voy a hacer también mención al respeto que se ha mostrado en el chat. Que sepáis que ha habido comentarios muy positivos y que también las charlas han resultado muy interesantes. Y con esto, feliz Día de la Mujer y a ver si nos Sigamos vemos en luchando el por siguiente. Efectivamente. y Pues sigamos muchas mujer de gracias. Tolkien, que bien. Y bueno, y muchísimas gracias por tanto a la gente del chat que ha estado aquí, o simplemente a la audiencia, y a vosotras también por darme esta oportunidad. Yo he estado muy a gusto. Ojalá nos podamos conocer en persona algún día. A ver, Pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias. Jantale y Namarie.